Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es poder estudiar la palabra de Dios y que juntos continuemos creciendo con Dios. Y es un domingo especial, estamos celebrando 3 años de existencia como iglesia, como ministerio. Y damos gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido hacer, por lo que nos ha permitido ser realmente, no solamente en la comunidad en la que nos encontramos en Buford, aquí en Estados Unidos, pero también en otros lugares, en otras partes del mundo donde quizá tú nos estás viendo el día de hoy. Realmente nuestro deseo es poder continuar siendo una iglesia de bendición, que puedas usar realmente estas herramientas para poder ser la iglesia en todo lugar. Así que nuevamente gracias por acompañarnos en esta mañana especial. Y estamos empezando una serie de estudios que yo quisiera compartir en estas próximas semanas y hablar un poquito del hecho de cómo Dios nos creó. Dios nos creó a cada uno de nosotros en cuanto a cómo somos. Dice la palabra que nos creó conforme a su imagen. Fuimos creados conforme a la imagen de Dios, pero a la vez tampoco no todos somos realmente iguales en el hecho que tenemos diferentes quizás gustos, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes maneras de reaccionar, tenemos diferentes caracteres. Entonces, de alguna manera, no somos iguales, ¿no? No somos iguales, no me refiero de nuevo a quizás quién es mejor que otro o qué grupo cultural es mejor que otro, qué raza es mejor que otro. No estoy hablando de eso en cuanto a la diferencia, ¿no? Sino me refiero de nuevo al hecho que no todos quizás procesamos las cosas igual, no todos nos expresamos igual, no todos recibimos comentarios igual, no todos realmente pensamos o reaccionamos igual. Entonces no somos iguales en ese sentido. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros únicos, nos ha hecho de una manera especial, con propósito específico. Sabemos que Él desea hacer algo en nuestra vida y por eso mismo quizás nos hizo de una manera diferente a otras personas, quizás con habilidades o talentos diferentes, con temperamentos diferentes, de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no siempre quizás nosotros estamos conscientes de eso, ¿no? No siempre estamos conscientes que no todos son igual a mí, que no todos piensan o reaccionan como yo o procesan las cosas como yo. Y muchas veces eso nos puede crear problemas, nos puede crear conflicto con otras personas, con esa interacción con otras personas. Y yo sé que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y sí hay áreas en nuestra vida, independientemente a la diferencia de caracteres, a la diferencia de personalidad que nosotros podamos tener, hay aspectos que de alguna manera sí Él desea transformar. Hay aspectos nuestros como humanos que, si somos honestos, no son los mejores. Y Dios desea transformarnos. Por eso dice en su palabra que Él desea transformarnos día a día conforme a su imagen y poder realmente ser usados por Él en la manera que Él desea. Él desea usarnos de acuerdo al propósito. Y hablamos ya unas semanas atrás de ese propósito, de ese plan de Dios. Pero también de acuerdo a la manera en la cual Él nos creó, en la manera en la que Él nos diseñó, en la manera que Él nos creó, ¿no? Sabemos que es conforme a la imagen de Dios, pero aún así todos somos distintos, todos somos diferentes porque tenemos dones, habilidades, personalidades diferentes. Y hay un versículo base que yo quiero usar este día para, como de alguna manera, basarnos en estas próximas semanas en base a este pasaje en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. La palabra de Dios dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados por un solo cuerpo, por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es el cuerpo que consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Vemos aquí entonces que este pasaje, el apóstol Pablo está hablando del hecho que cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes, todos tenemos quizás características diferentes, todos formamos parte de un mismo cuerpo, pero tenemos diferentes propósitos, tenemos diferentes utilidades, ¿no? Tenemos diferentes habilidades, dones en la manera que Dios nos da, temperamentos, pero todos somos de un mismo cuerpo. Ahora, lo lindo y lo bueno es que no todos
somos la misma parte, ¿no? Te imaginas un cuerpo con solo manos o con solo oídos. Lo bueno y lo lindo de un cuerpo es que consta de diferentes partes que en general hacen que ese cuerpo sea hermoso, sea funcional y que sea lo mejor que puede ser, ¿no? Y entonces vemos que nosotros cuando hablamos de personas vamos a pensar diferente, vamos a actuar diferente, vamos a reaccionar diferente, vamos a tener diferentes características, y eso a veces crea un poquito de problema porque no nos damos cuenta y asumimos que todos son como yo, ¿no? Que todos quizás piensan igual que yo, que todos razonan las cosas igual que yo, que todos reciben las cosas igual que yo. Pero debemos de recordar que en la manera que Dios nos hizo, y nos hizo únicos, nos hizo especial, nos dio diferentes personalidades. Y la personalidad quiero definirla porque, aunque no es una clase universitaria al día de hoy, pero sí quiero hablar un poquito de lo que es la personalidad y lo importante que es en nuestras vidas, y cómo Dios usó a hombres y a mujeres en la Biblia con diferentes temperamentos, con diferentes personalidades para honra y gloria de Él. Pero personalidad es un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. En otras palabras, es ese estado anímico, el lenguaje corporal, las convicciones espirituales, el estado psicológico de la persona. Esa manera de actuar es lo que hace una personalidad. Y vamos a ver cómo entonces Dios nos ha creado a todos con un tipo de diferente personalidad, temperamento, y yo no sé si tú realmente has pensado cómo eres, ¿no? Cuando hablamos de que no somos iguales, bueno, empecemos con cómo soy yo, quién soy yo, cómo me hizo Dios, con qué temperamento, con qué personalidad, con qué habilidades, con qué características me hizo, porque tienes que recordar que tienes un propósito específico, tienes una parte que jugar en el cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito por el cual Él te hizo de esa forma. Y cuando hablamos de personalidades, por lo general hay 4 tipos de personalidades. Hay personas que quizás, y yo no sé, las voy a mencionar y me dices tú con cuál te identificas mejor, pero hay personas que les gustan tener el control de las cosas, que ven cualquier oportunidad como un reto, como una oportunidad a lograr cosas en su vida. Esas son personas que se pueden decir son coléricas. Hay personas que les gusta el reconocimiento o la aprobación de las personas, y esas podríamos decir son personas sanguíneas. Hay personas que les gusta todo a la perfección, ¿no? Que tienen que hacerlo todo correctamente en un orden específico y que tienen que hacer lo mejor posible todo el tiempo. Esas podríamos decir son personas melancólicas. Y por último, hay personas que les gusta quizás las cosas más estables, no les gusta mucho el cambio, no les gusta más ser una persona de apoyo y ayudar en lo que puedan, pero no necesariamente emprender cosas nuevas. Y bueno, esas personas son flemáticas. Entonces vemos que estas 4 diferentes personalidades en algún momento pueden, pues, obviamente son de provecho, y Dios las usa a cada una de esas personas con roles específicos, con propósitos específicos, pero en algún momento eso puede generar un poco de conflicto en una familia, en un negocio, obviamente dentro de la iglesia, porque no todos somos iguales. Pero Dios desea usarnos a todos por igual. Pensamos que muchas veces Dios solamente usa un tipo de personalidad, personas que solo influencian o inspiran en las otras personas, pero eso no es así. Vemos que Dios usó nuevamente hombres, mujeres en la Biblia con diferentes personalidades. Es más, el día de hoy quiero mostrarte y quiero que veamos realmente cómo Dios usó a hombres y a mujeres en cada una de esas áreas con esas diferentes características, pues para que veas primero que Dios puede usarte, no importa el tipo de personalidad o carácter que tú puedas tener. Pero número 2, también que nos ayude a entender que no somos todos iguales, que vamos quizás a procesar y a reaccionar muchas veces de diferentes maneras, y eso puede evitarnos tener conflictos, poder evitarnos realmente problemas dentro de un ministerio, dentro de la iglesia, y así poder realmente ser efectivos, poder ser de bendición al plan y lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Entonces, quiero que veamos primero quizás quién pudo haber sido de un temperamento colérico, ¿no? Y cuando vemos en la Biblia, obviamente, quién era colérico,
quizás el primero que viene a la mente puede ser el apóstol Pablo. Antes de que Pablo fuera un líder o que fuera un cristiano, mejor dicho, que fuera un hijo de Dios usado por él era un líder respetado, era alguien que era temido porque perseguía a los cristianos, ¿no? Y su misión era destruirlos, acabarlos. Y si te recuerdas, lo que motiva a una persona colérica es ese sentimiento de tener el control de las cosas, ese reto, que ve cualquier cosa como un reto, ¿no? El poder retarse a sí mismo, el poder alcanzar logros. Eso es lo que lo motiva de una manera. Varía de actividades, no es muy rutinario, tiende a ser más específico en tareas difíciles, y su objetivo es cumplir, o sea, lo que él desea es cumplir su objetivo. Al final, lo que más desea en una persona colérica es cumplir lo que se propuso. Y cuando vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 3, viendo la vida de Pablo, dice que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Vemos que era una tarea difícil la que él estaba haciendo, más bien no diría una tarea, era un trabajo duro el que él hacía. Él tenía y ejercía esa autoridad, ¿no? Era temido y no importaba lo que si era hombre, era mujer, si hería sentimientos o no, era lo que a él le motivaba, era cumplir el objetivo de acabar con los cristianos, ¿no? Entonces vemos que ese era un temperamento bastante fuerte, un temperamento colérico. Pero una vez Dios lo llama a los caminos de él y lo usa, no lo usa quizás de una manera distinta a como él era. Obviamente lo transformó, y hubieron cosas en la vida de Pablo que Dios transformó, pero usó su temperamento y su personalidad. En Hechos 9, un poquito más adelante, el versículo 15, fíjate cómo dice el Señor. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Y aquí le está hablando a Ananías, le está diciendo que lleve este mensaje a Saúl. A Ananías le estaba diciendo esta tarea. Dijo: ve por Él, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, también como al pueblo de Israel. Vemos que entonces él tenía que llevar este mensaje a todo tipo de persona, gentiles, judíos, reyes. O sea, el poder presentarse delante de cualquier tipo de persona era un reto bastante difícil, una tarea dura, que obviamente necesitaba tener la personalidad correcta para poder estar con reyes, con autoridades, al igual que con gentiles y con judíos. Entonces vemos que Pablo era el temperamento correcto para poder hacer esa tarea que Dios le estaba dando. Otra persona que vemos en la Biblia que tenía un temperamento similar era Sara. Sara, la esposa de Abraham, que tuvo hijos, hasta su primer hijo hasta los 90 años, y fue una larga espera, y esperó con paciencia, pero ella era impaciente. Algo que también notamos de este tipo de temperamentos es que son impacientes, y vemos que ella en su impaciencia se adelanta al plan de Dios y le da a su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo con ella y así poder cumplir esa promesa de Dios. Pero sabemos que esa no era la voluntad de Dios. Ella se impacientó, se adelantó, quería tener el control de las cosas. Y en Génesis 16, versículos 5 al 6, fíjate lo que pasa. Dice: Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Entonces vemos que ella, en su afán de tener el control y de dirigir las cosas, le ofrece a esta sierva a su esposo Abraham, y al quedar ella embarazada eso cambió, y dice que la empezó a tratar con dureza, empezó a ser bien directa, o sea, fue un carácter tosco con ella. Pero vemos que más adelante finalmente Dios le da y le permite quedar embarazada con Isaac, que era ese hijo de bendición, que era el que iba a cumplir la promesa hecha a Abraham. Y piensa que entonces cuando Dios dijo a Abraham: te estoy enviando a una tierra que yo te mostraré, y lo envía y le dice que se vaya. A partir de ese momento había una promesa que tardó muchos años en cumplirse, la cual Sara quería de alguna manera, cuando recibió esa promesa de un hijo, también querer tener el control y hacer los planes de acuerdo a su voluntad en vez de la voluntad de Dios, y se adelantó más. Sin embargo, Dios le proveyó de un hijo en el tiempo correcto. Y si nos ponemos a pensar en Sara, realmente cuando Dios le dijo a Abraham: ve,
él tuvo que ir a Sara y decirle, Dios me dijo que íbamos a ir en tal dirección, o me dijo simplemente que salgamos de aquí a una tierra que Él nos iba a mostrar, y ella estuvo de acuerdo. Yo siempre digo que la persona que quizá tuvo más fe fue Sara, que no Abraham, al creerle a Dios, porque ella le creyó a su esposo, pero yo creo que también era el hecho de su temperamento. Sabemos que un temperamento colérico busca eso, como busca oportunidades, ver retos, no le intimida un cambio. Entonces vemos que ella estuvo de acuerdo en poder hacer eso, ¿no? Estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y el día de hoy, si tú eres de un temperamento muy similar, o si tú eres así exactamente como lo fue como lo fue Pablo, como lo fue entonces Sara, la esposa de Abraham, debes de recordar que tú también necesitas de otras personas, que no necesariamente esa personalidad puede tender a ser yo puedo hacer las cosas solo y puedes herir muy fácilmente quizás sentimientos de otras personas, pero tienes que recordar que también necesitas de otras personas, está bien relajarse, desacelerar la vida un poco, que no tienes que tener el control de todo y que es importante entonces que aprendamos a confiar las cosas en las manos de Dios. Es importante lograr los objetivos, sí, pero hay que ser sensibles a las demás personas. Pues de nuevo, no todos somos iguales, no todos son igual a ti, ¿no? Entonces, este es algo que vemos como Dios usó ese tipo de personalidad. Y si vemos la otra personalidad, por ejemplo, el sanguíneo, ¿quién fue de una personalidad sanguínea? Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que el primero que quizás viene a tu mente es el apóstol Pedro, ¿no? Pedro era una persona que buscaba y anhelaba reconocimiento, aprobación, y eso es lo que una persona sanguínea le motiva, ¿no? Quiere sentir esa aprobación por los demás, desea tener prestigio, una oportunidad de ayudar a los demás, le motiva a inspirar a los demás, comunicar sus ideas o lo que está pensando. Muchas veces no piensan en las consecuencias, no es alguien que como que está ahí meditando, calculando lo que puede pasar, simplemente se arriesga, lo hace y no piensa mucho en las consecuencias. Extrovertido, alegre, conversador. Su interés realmente son las personas, que estén bien, agradar a las personas, no necesariamente los objetivos o los resultados como lo era Pablo, ¿no? Que era muy distinto. Esto es muy diferente, una persona sanguínea, y Pedro era de esa manera. En Mateo 14, versículo 28 al 29, vemos entonces Pedro lo llamó y le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Recuerda que Jesús estaba caminando sobre el agua. Pedro entonces inicialmente brinca y le dice: si eres tú, ordéname que vaya sobre el agua. Y en el versículo 29 Jesús le dice: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Vemos entonces que era una persona sanguínea porque no pensó mucho lo que podía pasar. Él simplemente se arriesgó, se aventuró, no pensó mucho en los resultados y empezó a caminar sobre el agua. Vemos que hizo algo grande, ¿no? Él estaba buscando quizás también esa aprobación de parte de Jesús. Quería que él pudiera sentirse aprobado por él. Vemos que en otros momentos él es el primero en responder, ¿no? Cuando estaban apresando a Jesús, él es el primero que brinca y le corta la oreja a un soldado. El primero que le dice a Jesús: no te negaré, ¿no? Y sabemos que lo hizo, pero en esos momentos era el primero en actuar. Entonces los sanguíneos de alguna manera buscan, o las personas sanguíneas buscan un reconocimiento, una aprobación, desean una oportunidad para ayudar a los demás, que su interés son las personas. Y por eso fue que Dios lo usó en gran manera, y por eso Jesús le dijo que él iba a ser la roca en la cual iba a edificar su iglesia, porque necesitaba de una persona que su corazón fuera por las personas, que pudiera realmente no meditar ni pensar mucho en lo que Dios le estaba llamando a hacer, pero actuarlo con fe. Y cuando vemos también en la Biblia una mujer que fue igual, vemos que Ruth fue de la misma manera. Ruth tenía esa misma personalidad. Y cuando estudiamos la historia de su suegra Noemí, al ella enviudecer, le dice a sus dos nueras, ¿no?, que regresen a la ciudad de Moab. Y una de ellas sí lo hizo, pero Ruth no. Ruth no quiso dejar sola a Noemí, su suegra. Las personas, de nuevo, es ese interés por el cuidado de las personas, su interés por sobre sus propios intereses está el interés de las otras personas. Eso tiende a ser una peculiaridad de las personas sanguíneas. Y en el versículo 16 de Ruth 1, esta es la respuesta de Ruth. Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo.
A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos que entonces el deseo de Ruth era el bien de Noemí. Era una persona, de nuevo, Ruth con su personalidad y quizás así con un temperamento sanguíneo. Lo que ella quería era esa armonía. Quería preocuparse por los demás por encima de sus propios intereses o bienestar. Entonces vemos que Ruth entonces sirve a Noemí, a su suegra, por 10 años hasta que finalmente ella se casa con un hombre llamado Booz y le da un hijo y podríamos decir que viene a ser la abuela, ¿no? Aunque no era de su hijo como tal, pero era su nuera, y la convierte en abuela. Y más adelante el capítulo 4, versículos 16 al 17 de Ruth, dice lo siguiente: Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuese su propio hijo. Dice, las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Vemos entonces realmente lo importante y el papel importante que tomó Ruth en la vida de Noemí, obviamente en la Biblia y en la historia, realmente de la historia y el linaje de David y de Cristo Jesús. Vemos que fue una persona usada por Dios, que tenía un temperamento específico que era necesario para la tarea que Dios le estaba dando a ella, al igual que lo hizo con Pablo y con Sara. Vemos que Dios usa a todas las personas conforme a un propósito. No somos todos iguales, pero tenemos realmente un propósito específico y todos formamos parte del cuerpo. Y si tú eres una persona similar, una persona que podrías decir es un carácter sanguíneo, debes de recordar que es importante también establecer un orden, es importante también establecer horarios, que muchas veces hay fechas importantes que no debemos perder y es importante recordarlas, porque de nuevo, aunque quizás no es natural de ti el tener ese cuidado del tiempo, de la hora, de los horarios, de nuevo, no todos son igual y hay personas que realmente eso es importante y es importante tener eso en nuestra mente. Es importante también el saber escuchar puede ayudarte también para poder ser de influencia, porque muchas veces quizás una persona sanguínea quizás tiende a hablar un poco más, ¿no? de lo normal, y pues bueno, no está mal, simplemente es el que debemos de recordar que Dios nos hizo a todos diferentes, ¿no? No somos iguales, pero todos somos parte de un mismo cuerpo, todos somos hechos con un propósito específico. Vemos una personalidad más, una persona melancólica. Una persona melancólica en la Biblia fue Tomás. Sabemos que Tomás fue conocido por esa famosa frase en el versículo de hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta que él no pudiera ver realmente lo que era Jesús, él no iba a creer. Y una persona melancólica realmente es lo que le motiva, es hacer que todo sea hecho correctamente, que todo sea calculado, que todo sea a la perfección, ¿no? Entonces, si hay algo que no tiene lógica, no tan fácilmente va a ser algo que una persona esté de acuerdo a hacer. Una persona melancólica tiene que tener lógica, tiene que tener orden, le encantan los detalles, objetivos claros, el seguir las reglas, el ser puntual, el poder realmente planificar las cosas, no tomar riesgos. Esa es una personalidad melancólica. Entonces vemos que ya hay 3 diferentes tipos de personalidades en las cuales nosotros podemos identificarnos con una de estas 3. Y somos todos igualmente importantes para el plan de Dios, pero no somos iguales, ¿no? Su interés para estas personas es la excelencia, la perfección. Y en Juan 20, versículo 24 al 25, vamos a ver cómo Tomás actuaba, ¿no? Y nuevamente, volviendo a esa frase, lo que él dijo. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban el gemelo, dice, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Esto fue cuando Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos. Él no estaba ahí, pero ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero Tomás respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Vemos aquí nuevamente entonces que él no iba tan fácilmente creer algo que tú le dijeras, a no ser que él tuviera evidencia, a no ser que él pudiera verificar que los hechos eran correctos, ¿no? El poder tener nuevamente claridad de las cosas, el verificarlo, ¿no? Esas son cosas importantes y era importante para él. Entonces, cuando Jesús le dice y lo prepara para que fuera a predicar y lo envía a Tomás, también lo prepara
la obra de Dios y lo que tenía para él por delante. Hay un momento en el cual Jesús les dice que él se iba a ir y se iba a adelantar para preparar un lugar para cada uno de ellos. Estaba hablando a sus discípulos, y en Juan 14, el versículo 4 al 6, aquí está la respuesta de esa parte de la conversación de Tomás y Jesús. Dice: ustedes conocen el camino, está hablando Jesús, ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Vemos aquí que entonces realmente Tomás deseaba saber los detalles. Él quería tener realmente el conocimiento completo, ¿no? De cuando Jesús está hablando que Él es el camino para poder ir al cielo a través de Cristo Jesús. Entendemos el mensaje, pero en ese momento en la vida de Tomás no tenía lógica. Él quería saber detalles específicos, quería tener claridad de a dónde es que Él iba. Y lo lindo de esto es que más adelante realmente Dios usa a este apóstol para que pueda animar a otros a través de la fe. Algo que quizás él necesitaba, ¿no? El poder confiar y tener fe es algo que Dios usó para poder en su vida hablarle a otras personas. Una mujer que Dios usó de una manera similar y que tenía un temperamento melancólico es Esther. Esther fue una mujer elegida por Dios para que fuera la esposa de un rey. Y sabemos que en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 20 del libro de Esther, dice que Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Vemos entonces de que ella, a pesar de que fue la reina, no se convirtió en la reina, ella seguía las reglas con las que vivía de fe en la casa de su tío. Ella seguía un orden, ella era precavida, calculadora, buscaba justicia, buscaba igualdad, y Dios la usó específicamente para poder salvar al pueblo de Israel, buscando esa justicia ante una injusticia que se estaba cometiendo en la vida del pueblo, ¿no? Para poder realmente actuar en el momento oportuno. Y vemos que necesitaba ser de un temperamento así. Por eso es que Esther fue clave en esta historia. Lo vamos a leer aquí en el versículo 8, versículos 5 y 8 de Esther. Dice: Esther dijo: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo he resultado agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán. Está haciendo bien específica lo que ella estaba buscando. Hijo de Amedatá, el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey que exprese lo que ustedes quieran, y sellando y séllenlo con el anillo del rey. Vemos que ella es bien específica, que fue calculadora, que tenía un plan específico para poder proceder en la manera correcta, buscando la justicia ante esta situación. Entonces vemos que una persona melancólica, y si tú eres así el día de hoy, recuerda que no siempre vas a tener detalles, no siempre vas a tener claridad de las cosas, que no siempre quizás vas a tener toda la información que necesitas, pero podemos igual confiar en Dios, y Dios puede usar a una persona como tú para poder hacer cosas de acuerdo a su propósito en tu vida. Entonces vemos que no todos somos iguales, no todos vamos a pensar igual, y nos falta una personalidad más brevemente aquí, que es los flemáticos. Una persona flemática en la Biblia fue Moisés. Y una persona flemática lo que necesita, lo que anhela o lo que realmente le motiva es la estabilidad, el poder ser de apoyo a los demás, el poder ayudar si se necesita, ¿no? Ellos son realmente expertos en tareas, en un área específica, pero son personas que son rutinarios, que necesitan quizás una rutina, que quieren sentirse seguros, necesitan sentirse constantes, tener ambientes conocidos. No son mucho de cambios, no les agrada mucho la idea de cambios. Lo que les interesa es apoyar y servir. Y Moisés era de esa manera. Él fue pastor por 40 años, luego Dios lo llama a que pueda liberar al pueblo de Egipto, y vemos que empieza a poner excusas: pero yo no sé cómo hablar, no puedo. O sea, vemos que él era una persona, podríamos decir, súper introvertida, ¿no? Que no desea estar interactuando con personas o hablar en público, y aquí le estaba Dios enviando
al pueblo de Egipto para liberar a Israel. Y en Éxodo 4, versículo 10, fíjate lo que él dice. Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me estás hablando. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Vemos que aquí él era una persona con un temperamento flemático que no le gusta estar al frente de las personas o el tener que hablar en frente de otros, ¿no? Y entonces vemos que Dios le dice que iba a enviar a su hermano Aarón para que él fuera el que hablara, para que él fuera la persona que de alguna manera se presentara ante el pueblo. Pero entonces vemos que él era un líder más pasivo, era un líder, alguien que Dios usó con un temperamento flemático para poder liberar al pueblo de Israel. Y una mujer con un temperamento similar fue Ana, la madre de Samuel, el profeta. Ana en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice que de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo, y Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Habíamos hablado de esta historia no mucho tiempo atrás, de cómo realmente esta mujer anhelaba un hijo y no podía, pero aún así ella fue fiel a su esposo, fue fiel a Dios, deseaba servir con su vida a Dios, ¿no? Hasta que finalmente Dios responde esa oración y le da un hijo llamado Samuel. Y en 1 Samuel 1, versículo 27 al 28, vemos que le pide al Señor, aquí está hablando Ana, ¿no? Y le pedí al Señor que me diera este niño, cuando Dios se lo concedió, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Vemos que Ana estuvo dispuesta a dar a su hijo al servicio de Dios, porque ella lo que anhela es el poder ayudar y servir, ¿no? Una persona con ese temperamento, eso es lo que le motiva a hacer, el poder ayudar a las personas. Y vemos que entonces ella estuvo dispuesta a dar a su hijo. Su interés era servir a Dios, permanecer estable y poder continuar de esa manera como Dios le había hablado en su corazón. Y si tú eres una persona muy similar o tienes ese tipo de temperamento, recuerda que a veces los cambios pueden ser oportunidades, a veces los cambios pueden ser maneras que Dios usa para moverte en una dirección que Él desea, que lo familiar no siempre lo es todo. Tenemos que estar dispuestos a que si Dios trae un cambio en tu vida, pues que estés de acuerdo a enfrentarlo y estés de acuerdo a hacerlo. Pero lo que quería compartir, y por lo que hemos estado hablando de todos estos hombres y mujeres, quise mostrarte que cada uno de ellos tenían personalidades diferentes, cada uno de ellos tenían maneras de pensar diferente, ¿no? Al igual que nosotros somos de la misma forma. No todos somos iguales, no todos vamos a reaccionar igual, no todos tenemos la misma personalidad. Entonces, primero debemos de tener entendimiento de que si no todos somos así, tenemos que tener quizás cuidado y no usar como excusa, bueno, yo soy así y así me tienen que aguantar, ¿no? Bueno, recuerda, Dios transforma nuestras vidas conforme nos acercamos más y más a Él, y Él desea transformarnos. Pero sí debemos de recordar que no todos somos iguales. Es importante saber cómo somos. ¿Cómo soy yo el día de hoy? ¿Cuál de estas cuatro es las que quizás yo me identifico más? Y sabiendo eso, entonces, ¿cómo debo de tener quizá cuidado al interactuar con otras personas? Quizás eso ayuda y honestamente esto facilita mucho la tarea ministerial, porque si todos somos parte del mismo cuerpo y todos tenemos diferentes funciones y Dios desea usarnos para su honra y para su gloria, muchas veces estas diferentes personalidades pueden crear el conflicto, pueden crear el problema en algo quizás sencillo porque no se percibió igual, no se habló, no se entendió igual. Recuerda que Dios realmente tiene un propósito para cada uno de nosotros, nos hizo diferentes específicamente por eso, con un propósito. Entonces debemos de ser conscientes cuando nos relacionamos con otros, pues no todos son como tú, no todos somos iguales. Yo creo que el día de hoy al dar inicio a esta serie de No Somos Iguales y basados en este pasaje de 1 Corintios donde nos dice que somos parte de un solo cuerpo, pero que todos somos diferentes partes, debemos de recordar que no somos iguales, que en el hecho que Dios nos hizo con un temperamento, con una personalidad, con un don, con habilidades específicas y diferentes a la vez para una tarea específica. No debemos de tener quizás ignorar, ¿no? O no reconocer
el hecho de que todos somos diferentes. Y muchas veces el simple hecho de que tú tengas conciencia de cómo eres tú y mientras más te conoces y más consciente eres que las demás personas no siempre son como tú vas a pensar o como vas a reaccionar, te puede ayudar para que realmente seas más efectivo en la tarea, en lo que Dios te ha llamado a hacer, para que seamos más efectivos con las relaciones y la interacción que tenemos con los demás. Así que el día de hoy yo quiero animarte. Yo sé que tú tienes un llamado específico, tienes un propósito específico, y solo recuerda que Dios te hizo de esa manera por un propósito. Y debemos de recordar que aunque todos somos diferentes, porque no somos iguales, todos somos parte de un mismo cuerpo. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Y si no lo has hecho aún, suscríbete, compártelo con alguien más a quien pueda ser también de bendición para ellos, y que cada semana podamos conectarnos estudiando la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.